La caída de la industria manufacturera, minera y el comercio mayorista ya son algunos indicios sobre la caída del IMASEC de agosto, una cifra que no superó el 0,5% que esperaban los expertos, una de las tantas cifras de consenso, y que se expandió apenas 0,3%. Es el peor resultado desde el terremoto del 27F, cuando ese año solo se expandió 0,2%. Queremos ahondar en este dato y en cómo viene el panorama. Para eso nos acompaña Benjamín Sierra, economista de Scotiabank. Gracias por estar con nosotros, Benjamín. Gracias a ustedes por invitarme. Ahora, teníamos una cifra de consenso en torno al 5%, al 0,5% digo. ¿Esto es preocupante, el que haya sido más bajo que el consenso o no? Démosle una dimensión a esta cifra que fue baja, digamos. Bueno, una vez conociendo los resultados parciales y sectoriales que teníamos la semana pasada, la verdad es que el resultado para nosotros estaba dentro de lo que se podía esperar. Estaba bastante centrado del rango que esperábamos. Es verdad que esta vez el mercado tenía un rango un poco más amplio que de costumbre. Había gente que consideraba desde negativo hasta gente que consideraba crecimiento sobre el 1%. Pero en general el 0,5% está absolutamente dentro de lo esperable. Ahora, ¿esto significa que seguimos cayendo o uno puede considerar que es como la misma base de la curva, la parte baja de la curva, ¿no? Considerando el dato previo de julio también. Bueno, nosotros creemos que probablemente sea la parte más baja del año. Vamos a tener alguna recuperación, o deberíamos tener alguna recuperación a partir de septiembre y en el último trimestre, fundamentalmente por factores estadísticos. Hay algunos componentes cíclicos, digamos, que pueden ayudar, pero fundamentalmente por factores estadísticos esperamos un crecimiento un poco mayor. Ahora, hacia el último trimestre, pero no hay que hacerse ilusiones de que vaya a ser una recuperación muy sustancial. Esa es una buena pregunta. Cuando dice Benjamín que se debe a factores estadísticos, significa que el año pasado la base de comparación era mala, digamos. Bueno, concretamente, ¿no? Durante el mes de septiembre tuvimos 2 días hábiles más, y eso obviamente que va a tener un efecto que mejora el número. Y durante el último trimestre del año, la base de comparación del año pasado, los crecimientos fueron relativamente bajos, o bastante bajos, digamos. O sea, si vemos cifras mejores este último trimestre, no necesariamente va a reflejar una recuperación de la economía, digamos, más sólida, ¿no? Exactamente, habría que verlo, va a haber que verlo en detalle y la magnitud que ellas tengan. Ahora, en detalle significa sector por sector. Sector por sector y analizarlo estadísticamente, digamos, cómo fue efectivamente la variación tendencial. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar para que la recuperación del último trimestre fuese mejor? ¿Son factores externos, son factores internos? Hay una mezcla de ambos tipos de factores, pero actualmente el origen de la desaceleración está radicado en factores externos y en factores agravados por algunos factores internos. En la medida en que esos factores se estabilicen, en la medida en que se recompongan ciertas confianzas, probablemente vamos a tener resultados que van a ser progresivamente mejores. Pero obviamente que eso tiene que ocurrir y en algunos casos eso no lo hemos visto. Particularmente hemos visto en las últimas 2 semanas un retroceso en el precio del cobre, por ejemplo, que es un factor relativamente preocupante. Entonces ese tipo de cosas es la que deberían de estabilizarse para que hacia adelante veamos resultados un poquito mejores. No necesariamente que tengan un desempeño extraordinario, pero sí que se estabilicen y efectivamente ahí veamos también que estamos llegando a un piso. Ahora, Benjamín, ¿qué es lo que podemos concluir en base al breve y bien expuesto informe que entrega el Banco Central, el comunicado de prensa, al menos de este 0,3%? Menciona la actividad mayorista también como uno de los datos que influye en este número tan bajo. Así es, efectivamente. Yo diría que ahí lo que estamos viendo claramente es una desaceleración del sector manufacturero que ya no nos sorprende, una desaceleración bastante fuerte, una caída, ya no es desaceleración, es una contracción bastante fuerte. Y por el sector del comercio mayorista, lo que estamos viendo probablemente es una corrección de inventarios relativamente importante, lo cual refleja de alguna manera una corrección negativa de las expectativas hacia adelante. ¿Expectativas de los inversionistas, pero también quizás de la gente? Bueno, yo creo que eso se va a ir trasladando progresivamente. Yo creo que algo de eso ya hemos estado viendo en la gente. Pero en el caso del comercio mayorista, yo diría que es fundamentalmente expectativas del sector empresarial. ¿Qué sectores podrían ser los que puedan tirar el carro para ir levantando estas cifras hacia fines de año, Benjamín? Bueno, en las condiciones actuales yo diría que fundamentalmente son los sectores exportadores, son los que debieran estar empezando a recoger los efectos favorables de la depreciación del peso, o sea, del alza de tipo de cambio que hemos visto durante varios trimestres ya.
esos deberían de ser los que lideraran en algún grado la recuperación. Y otros sectores podrían ser los que se vean más favorecidos por las políticas monetarias más expansivas, más directamente favorecidos por la política monetaria más expansiva y por una política fiscal que esperamos que sea también efectivamente más expansiva. Ahí hay puntos interesantes a analizar. Partamos por el tema de la exportación. Tenemos datos de exportaciones esta semana, ¿no? De comercio Así exterior. Es, efectivamente. Mañana vamos a tener datos de comercio exterior que esperamos que no sean tan malos como los que hemos tenido recientemente. Eso es a lo que apuntan por lo menos los datos semanales que tenemos. Ahora, hay que tener cuidado porque en septiembre los datos semanales, dado que es un mes especial, igual que diciembre, los datos semanales a veces no son suficientemente concluyentes. Mañana vamos a tener el dato del mes completo. ¿Qué va a pasar con el Banco Central, considerando el dato que vamos a tener esta semana también de IPC? Va a ser una semana bien noticiosa en términos económicos. Absolutamente. De hecho, con el dato de hoy día uno podría pensar, bueno, sí, la situación queda bastante preparada para un recorte de tasa de 0,25 puntos porcentuales, ¿verdad? Claro. El próximo 16 de octubre. Sin embargo, de aquí hasta allá, hasta el 16 de octubre, falta todavía un pedazo de información importante, sobre todo la que tiene que ver con inflación, la que tiene que ver con comercio exterior, como decíamos recién, y además la que de aquí hasta allá ocurra o genere el mismo tipo de cambio. Perfecto. Si nos acercáramos a la fecha de la reunión de política monetaria con un tipo de cambio muy potente, que pase muy rápido los 600 pesos hacia arriba, yo diría que ahí las probabilidades serían las probabilidades de un recorte de tasa del Banco Central se acotan bastante, porque sabemos que parte de la presión inflacionaria que se ha generado, aunque esperamos que se retire, parte de esa presión inflacionaria ha sido una parte importante ha sido generada por la depreciación del peso chileno. Si pudiéramos hablar en probabilidades, ¿qué probabilidad hay de que haga un nuevo recorte el Banco Central? En este momento, con las cifras que tenemos con lo que tenemos hasta el día de hoy, yo diría que hay un 60% de probabilidad que haga el recorte. Perfecto. Ahora, cuando se produzca un recorte, tú hablabas de algunos sectores que se pudieran ver beneficiados eventualmente de una nueva baja en la tasa, como uno de los factores que podría ayudar a la recuperación, a la reactivación de la economía en algunos sectores. ¿Cuáles serían esos sectores que podrían verse beneficiados? Los que son más sensibles al movimiento de tasa de interés. Ahora, hay que tener una cosa clara. En las condiciones actuales, el mismo Banco Central nos ha dicho que la parte más importante de su tarea ya está hecha. Sí. Por lo tanto, bajas adicionales y más de un cuarto de punto, y nadie espera que sea mucho más que eso, realmente no es mucho más lo que van no es mucho más lo que van a aportar. Eso es un punto muy importante. Y lo otro, para que una política monetaria o fiscal tengan efecto, se requieren de ciertas condiciones básicas. Y yo diría que en el caso de la política monetaria sabemos que tenemos un rezago de entre 2 trimestres y 4 trimestres para tener efectos. Recordemos que las bajas empezaron en octubre del año 2013, por lo tanto recién los impactos más efectivos de las bajas de tasa del Banco Central los vamos a estar viendo ahora en estos meses, en estos últimos meses, en el último cuatrimestre del año, y de ahí hacia adelante algo. Ahí vamos a ver si efectivamente las bajas de tasa están teniendo un efecto impulsivo, digamos, sobre la economía, o sencillamente tuvieron un efecto bastante menor. Eso todavía es desconocido, digamos. Benjamín, el gobierno ha planteado un crecimiento en torno al 3,5% para este año, pero las cifras no lo están acompañando al parecer. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes y qué probabilidades hay de que se alcance una cifra cercana a las que plantea el gobierno? Bueno, nosotros estamos en un rango inferior de lo que pronosticaba el Banco Central. Acuérdense que el Banco Central está entre un 3 y un 4%, centrado en un 3,5%. Sí. El gobierno fijó para este presupuesto un 3,6%, considerando el impulso que ellos mismos atribuyen al aumento del gasto fiscal, que es casi de un 10%. Y nosotros estamos en el rango bajo, aproximadamente un 3,2 o un 3,3%. Pensamos que un 3,6% está dentro de un rango de error posible, digamos, pero también está el ser que sea un 3% o levemente bajo eso, digamos. ¿Cuán relevante va a ser el término de año del crecimiento? De este año, digamos, cómo termina este año para para el crecimiento del 2015. Yo creo que tiene varios efectos, pero yo diría que son más bien limitados. Aquí son otros factores de fondo los que van a predominar en el crecimiento del año que viene, no es necesariamente cómo termina este año. Cómo termina este año, si uno dice que va a terminar muy bien, puede tener un efecto positivo en el sentido de mejorar las expectativas, pero también alguien podrá decir, bueno, pero tiene un efecto negativo en el sentido que la fase de comparación para el último trimestre del año que viene van a ser más malas. Así que yo diría que son compensados. Yo diría que hay otros factores de fondo que son más importantes y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Cómo se está desempeñando la economía chilena
mañana y cómo siguen hacia adelante las expectativas internas y externas. Benjamín, muchas gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Así cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, los dejamos invitados a que sigan con las informaciones de CNN Chile.